Hoy nos encontramos envueltos en un grave problema medioambiental. Algunos hacen culpable de esto al cristianismo. Afirman que en la base de su doctrina, en ese antropocentrismo que hace al hombre soberbio, le han hecho creer que puede dominar la tierra como él quiera. El objetivo de este video es demostrar que esto es lo contrario de la revelación bíblica. Lo que ha sucedido es que países que se llamaban cristianos hace siglos abandonaron sus principios, mataron a Dios y se pusieron ellos en su lugar. Veamos la genuina propuesta cristiana. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear," and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. En primer lugar, el cristianismo, de acuerdo con la razón natural, afirma que el mundo ha sido creado por Dios desde la nada. Dios, en su infinita sabiduría, conocía todos los modos de participar su ser. A los que amó, les dio el acto de ser. El hombre, creado por Dios, estaba en armonía con su Creador, consigo mismo, con los demás hombres y con la creación. Este ser, llamado a cultivar y custodiar el jardín del mundo, tiene una responsabilidad específica sobre el ambiente de vida, o sea, sobre la creación, que un Dios puso al servicio de su dignidad personal, de su vida, respecto no solo al presente, sino también a las generaciones futuras. Es la cuestión ecológica, desde la preservación del hábitat natural de las diversas especies animales y formas de vida, hasta la ecología humana propiamente dicha, que encuentra en la Biblia una luminosa y fuerte indicación ética para una solución respetuosa del gran bien de la vida, de toda vida. En realidad, el dominio confiado al hombre por el Creador desde el principio y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto del árbol, muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a las leyes, no solo biológicas, sino también morales, cuya transgresión no queda impune. En segundo lugar, la Sagrada Escritura nos enseña que el ser humano, desobedeciendo el mandato de Dios, se puso en su lugar, pecó. Es el relato del pecado original, del fruto del que Adán y Eva comieron. En el momento en el que la razón humana se rebela contra la divina, desaparecen los dones preternaturales y el hombre comienza a experimentar lo que tú y yo todos sufrimos cada día. Hablo, cómo no,
de la rebelión de las fuerzas interiores a la razón, la alteración de las relaciones interpersonales y con la naturaleza. Esta es la verdadera raíz de todos los males. A partir de aquí, el libro del Génesis nos narra una apoteósica multiplicación del mal, consecuencia de esta cuádruple ruptura. No obstante, el Dios bueno, cuya omnipotencia se expresa en la misericordia, no abandonó al hombre ni a su creación, sino que le prometió una salvación. Así pues, por el pecado, el hombre perdió la semejanza, pero no la imagen dada por Yahvé. En su naturaleza, en su corazón, sigue inscrita una ley natural que le permite distinguir y le apremia a hacer el bien y evitar el mal. Cuando él se rebela contra esta ley, participación de la misma mente divina, la ley eterna que también ordenó la creación mediante las leyes físicas, se destruye a sí mismo y a la naturaleza. En tercer lugar, la revelación en Cristo ilumina nuestra existencia, mostrándonos que hay salida a este mal, que la gracia conseguida por Jesucristo puede restablecer, superar, dándonos la participación de la vida divina en nuestra relación con el Creador, con nosotros mismos, los demás hombres y el medio ambiente que nos envuelve. Con la fuerza de Cristo, la Iglesia invita a todos los hombres a convertirse y poder así cuidar la creación. Es resolver el problema desde su raíz, porque en realidad, si ampliamos un poco más nuestra mirada, no observaremos solo una crisis ecológica, sino también una crisis social. Mas no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. La solución a ambas está unida. Solo la conversión, la vuelta a Dios, salvará al ser humano, que debe aprender que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. De este modo, cuidar la creación no significará conservar la naturaleza en su totalidad como un objeto delicado. La naturaleza es un orden abierto que se desarrolla evolutivamente y no un almacén con objetos que conservar sin tocar. Así, para la ética cristiana, constituyen una unidad la protección de la naturaleza y la protección del ser humano. El cristianismo no impide el progreso, sino que le da su más plena orientación, puesto que la fe nos enseña que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, dotadas de una dignidad inviolable y llamadas a la vida eterna. Allí donde se empequeñece al hombre, el mundo que nos rodea queda mermado, pierde su significado último y falla su objetivo. Lo que brota de ahí es una cultura no de la vida, sino de la muerte. ¿Cómo se puede considerar a esto un progreso? Para garantizar este progreso integral que nos llevará al equilibrio originario entre el hombre y la creación, la Iglesia nos descubre 4 principios que iluminan el genuino actuar humano. El principio del bien común. Por bien común entendemos el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Este bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de todos. El principio de la dignidad de la persona humana, que está arraigada en su creación, a imagen y semejanza de Dios, dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y voluntad libre. La persona humana está ordenada a Dios y llamada, con alma y cuerpo, a la bienaventuranza eterna. El principio de la solidaridad, que emana de la fraternidad humana y cristiana, se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Y, por último, el principio de sostenibilidad. Sí, todo cristiano tiene una vocación ecológica derivada de su dignidad y que comporta el respeto por la vida, el trabajo y la responsabilidad sobre el mundo que Dios hizo bueno. La paz con Dios significa la paz con la creación. Esta conversión de vida que propone el cristianismo no ha de limitarse solo a las grandes estructuras, más bien, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, ha de nacer del corazón de cada hombre. Así lo explica el Papa Francisco. Si una persona,
aunque la propia economía le permita consumir y gastar más. Habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. En cuarto lugar, ha quedado pues patente que el cristianismo no solo no es la causa actual de la crisis ecológica, sino su única y verdadera solución a la raíz verdadera de la crisis. Las demás soluciones son parciales, aunque valiosas, pero no perennes. La Iglesia colabora con ellas tratando de darles esta visión integral. Más bien, el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es solo material para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es para nosotros mismos, donde debemos poseer todo lo que es posible poseer. Terminemos pues este video con uno de los más ricos y puros frutos de nuestra cultura, reflejo de la armonía del hombre con la creación en la fe. Me refiero a la Sagrada Familia de Barcelona. Antoni Gaudí, pobre con los pobres y profundo contemplativo de la naturaleza, quiso expresar toda la solidez de la fe de la Iglesia, institución a la vez visible e invisible, en la armonía de la creación que, a partir de su lex orandi, lex credendi, reflejada en la liturgia, celebrada en medio de la naturaleza, la armonía de toda la creación con el Creador. Por eso, la basílica es un canto al medio ambiente, en medio de un mundo urbano que había olvidado su fin con mayúscula. Y, a través de los paraboloides hiperbólicos, tres líneas rectas infinitas no paralelas, generan en su movimiento la forma. Dos de ellas, el Padre y el Hijo, son las directrices, mientras que la tercera es el Espíritu, que en su movimiento al desplazarse por las otras dos genera la forma geométrica. Es como si la forma geométrica escondiera la huella de su creador, como si la materia hablara el lenguaje de su Dios. O, como decía Juan de la Cruz, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con su sola figura, vestidos los dejó de hermosura.